Gloria a Dios. ¿Está alegre, hermano? Desde que entré se le nota la alegría, porque el gozo del Señor está en nosotros, por eso podemos alegrarnos día a día. Amén. Bueno, pues vamos a prepararnos, a disponer nuestro corazón para esta palabra que el Señor va a hablar esta noche. Le pido por favor que ore conmigo, que el Espíritu de Dios sea hablándonos y sea ministrándonos. Amén. Señor, te damos muchas gracias esta noche. Siempre, Señor, podemos dar ese testimonio de tu fidelidad, de que tú estás con nosotros, de que tú tienes el control de todas las cosas, de los tiempos y de todas las situaciones que pasan día a día, Señor. Cada día haznos más conscientes de eso, haznos entendidos de los tiempos. Háblanos, Señor, a esa medida perfecta que tu Espíritu Santo nos quiere hablar para prepararnos, para equiparnos, para redarguirnos, Señor, instruirnos. Hoy te pedimos que tu preciosa unción que has depositado en esta casa espiritual sea en este lugar, sea con nosotros, Señor, te lo suplicamos, porque hoy estamos reconociendo delante de ti, Señor, que sin tu presencia, que sin tu Espíritu, nosotros nada podemos hacer. En el nombre precioso de Jesucristo ponemos en tus manos esta palabra, rogándote tu gracia para poder ser exhortados y edificados por ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, hermano amado, siéntese en paz, con la tranquilidad, en la presencia de nuestro Dios, como cada día estamos, amén. Y pues bueno, el Señor sigue anunciando, sigue hablando su palabra. Yo creo que es una bendición que Dios siga dándonos palabra. Sabe que uno de los peores tiempos que existió en los tiempos de la Biblia fue el tiempo cuando la palabra de Dios pues era escasa, o cuando no había palabra de Dios, porque ese tiempo fue el peor tiempo para el pueblo de Israel. Cuando Dios no daba palabra era el peor tiempo. ¿Sabe por qué? Porque sin la palabra de Dios hay un desenfreno en el pueblo, dice la Escritura. Sí, mire, muchas veces con la palabra que Dios nos habla, nos enseña, nos advierte, Dios es el que nos va mostrando cómo son las cosas, de dónde proceden, el origen, todo el Señor es el que nos lo muestra. Y aún así, en nosotros muchas veces hay desobediencia, hay desenfreno. Imagínese si no hubiera advertencia de Dios, imagínese si no hubiera palabra de Dios, y si su Espíritu Santo no estuviera trabajando juntamente con la palabra, pues nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que sigue hablándonos su palabra. Y bueno, este año que está comenzando, yo creo que la mayoría nos damos cuenta a través de los eventos que están aconteciendo ya en este inicio de año, en enero, ya está comenzando fuerte, ¿sí o no, hermano? Este mes de enero está comenzando fuerte con todos los eventos que están sucediendo en todo el mundo. Es algo impresionante la manera acelerada, la manera tan drástica que están aconteciendo los eventos. Y bueno, siempre han sucedido tragedias, siempre han sucedido situaciones difíciles, lo sabemos, pero no en la magnitud, no en el orden y no en la forma que están aconteciendo en este tiempo, porque este es un tiempo profético señalado por Dios. Así es que mire, usted y yo hacemos muy bien en poner atención a la palabra, a la enseñanza, porque eso hace una diferencia grandísima entre nuestro avance y nuestro crecimiento. Yo me he dado cuenta, nosotros por el ministerio pues tenemos que estar sentados acá enfrente, y las veces que no he estado aquí por diversas causas y estoy atrás o en otro lado y me distraigo, me doy cuenta que no recibo la misma bendición de la palabra que cuando estoy totalmente atenta a lo que Dios habla. Cuando algo nos distrae, cuando algo llama nuestra atención y empezamos ya a ponerle atención a eso, hermano, perdemos la bendición que Dios quiere darnos a través de su palabra. Y bueno, es un tiempo, como vemos ahí, un escenario profético, hermano, de todo lo que está aconteciendo. Pero yo quiero comenzar esta noche la palabra con un salmo, el Salmo número 25, solamente el versículo 14, déjeme lo leo. Y escuche por favor la palabra, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Usted cree que es importante en este tiempo, hermano, que el Señor nos haga conocer su pacto? ¿Cree que es importante que el Señor nos haga conocer el tiempo? Y eso solo sucederá en la comunión íntima con el Señor. Solo ahí es donde nosotros vamos a poder ser entendidos del tiempo.
Solo ahí, en la comunión íntima con el Señor, es donde usted y yo vamos a poder recibir la revelación, la advertencia y la preparación. Lo que Dios quiere hablar a su pueblo, lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Porque nosotros, hermano, aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, aquellos que hemos sido lavados en la sangre preciosa de Jesús, somos el pueblo de Dios elegido para que el Señor nos comunique sus verdades, para que el Señor siga hablando a las naciones a través de la iglesia. ¿Dónde el Señor levanta su voz? A través de la iglesia, hermano. Así es que si usted quiere ser un íntimo del Señor, a quien Dios le revele sus misterios, a quien Dios le revele su palabra, si de verdad usted tiene interés de que Dios le haga conocer su pacto y de que el Señor le hable de los acontecimientos de una manera personal, entonces necesitamos, hermano, tener esa relación íntima con Dios para desarrollar el temor de Dios. Porque si en nosotros no hay esto que es tan crucial, no hay temor, no hay intimidad con Dios, tampoco para nosotros va a haber comprensión, aunque estemos escuchando, aunque estemos recibiendo palabra, enseñanza, ¿cómo se le llama? Pruebas con lo que está sucediendo en el mundo, estamos comprobando que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Con todo lo que estamos mirando ahora, de esa manera en que se desenvuelven las cosas, estamos comprobando que la Escritura es la verdad y comprobando que lo que Dios ha señalado así es, hermano. Pero aunque nosotros estemos pudiéndolo observar con nuestros ojos y escuchándolo, si no hay un entendimiento del Espíritu, mire, va a pasar como si nada sucediera. Como decimos por ahí, escuchamos pero no escuchamos, vemos pero no vemos. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de Dios. Y yo no sé cuántos aquí esta noche tengan un anhelo verdadero, un anhelo real en el corazón de desarrollar esa comunión con el Señor para ser entendidos, hermano. Porque el escenario profético para hermano, y para los siguientes años en adelante, estamos comenzando ya a ver a través de toda la serie de eventos que están aconteciendo en el mundo. Estamos viendo ya lo que sigue y va a seguir aconteciendo, ¿verdad? Y realmente, hermano, yo creo que nos debería de preocupar no para miedo, preocupar no para temor, solamente que pues no tengas un interés realmente en Dios y estés aquí perdiendo el tiempo. O a lo mejor estés aquí por muchas razones, menos las que deberían de ser, que es preocuparte por tu salvación, por tu alma. Amén. Que es preocuparte y empezar a pensar, a visualizar en la razón de tu existencia, por qué vives, por qué existes. Si tú no tienes ese interés en tu corazón y estás aquí en la iglesia de paso, nada más pues son muchas las circunstancias por las que puedes estar aquí. Pero una de las que yo más he visto en este caminar que el Señor me ha permitido tener en estos años en la iglesia, ¿sabes cuál es? El estar aquí por un interés egoísta. Ese es el que más he visto. Puede ser a lo mejor por resolver un problema en la familia, puede ser a lo mejor por resolver un conflicto en el trabajo, puede ser porque a lo mejor digas, híjole, es que ahorita sí me está yendo mal, perdí el trabajo, perdí la casa, perdí el matrimonio, perdí todo y pues ¿qué me queda? Pues voy a ver ahí qué me dan en la iglesia. Y ese es un motivo equivocado en el corazón. Porque si tú vienes con ese motivo equivocado a la iglesia, no vas a recibir, porque Dios mira y pesa los corazones. Y sabes, uno de los requisitos de nuestro Señor, tan bueno, tan puro nuestro Dios, es que el corazón sea sincero para Él. Es que nosotros tengamos una entrega por fe, porque estamos escuchando un mensaje de salvación, porque estamos oyendo el testimonio del Dios del cielo que dio su vida por nosotros y lo estamos creyendo. En ese momento viene a nosotros un redarguir del Espíritu porque disponemos el corazón. Pero si tu corazón está lejos de Dios y tienes muchos otros motivos en tu alma para estar aquí, no vas a recibir de Dios. No vas a recibir revelación, no vas a recibir, hermano, una comunión, una relación, una amistad con Dios. A ver, ¿cuántos aquí quieren, anhelan o reconocen que necesitan una amistad con Dios? El volvernos en amistad con Él, porque andando en el mundo, en el pecado, en el desenfreno, en la maldad, en la injusticia, depravación, toda la clase de pecado, éramos enemigos de Dios. Extraviados, dice la palabra, en nuestra mente.
ajenos de la vida de Dios por ser ignorantes, porque no conocíamos la palabra, porque no sabíamos de ese Dios. Y por eso éramos enemigos de Dios, pero la palabra dice que el Señor da a Jesucristo para que nosotros nos volvamos en amistad con Él. Él es el que proveyó, hermano, esa gracia. Entonces, si tú la rechazas porque tu corazón está envanecido en muchas otras cosas, pues no vamos a recibir nada. Si tú la rechazas porque tus intereses son otros, menos tener un corazón verdaderamente arrepentido, no vas a recibir nada. Y muchos de aquí saben de lo que les hablo. Muchos de aquí saben lo que les estoy diciendo porque han caminado con Cristo, se han apartado de Dios una y otra vez, hacen lo que quieren, no se sujetan a la autoridad de Dios, a la palabra, y vuelven al mismo lugar. El resultado pues es el mismo. Si tú regresas a la misma vida, tu resultado va a ser el mismo por el que llegaste a la iglesia, hermano. Entonces realmente escuchemos con atención el llamado de Dios, seamos sinceros con Dios, hermano. A Dios nadie lo puede engañar. En este justo momento el Espíritu Santo que escudriña la mente y el corazón está pasando ahí y sabe lo que tú estás pensando y sabe lo que estás sintiendo. Sabes si en ti hay indiferencia, sabes si en ti hay apatía, sabes si en ti hay incredulidad, sabes si en ti hay dureza. Él lo sabe absolutamente. Entonces, hermano, si nosotros escuchamos un mensaje que es su palabra pura y bendita, dice la Escritura, tenemos y hacemos bien en estar atentos a la palabra, porque por ella nosotros podemos ser limpiados. Ella nos puede hacer sabios. La palabra nos puede lavar, limpiar, purificar. La palabra nos hace nacer de nuevo. La palabra nos alimenta, la palabra nos hace crecer. La palabra de Dios es tan importante, hermano, que de veras debemos aprender a ser reverentes a la palabra de Dios. Todos aquí, desde el que predica como yo ahorita hasta el más pequeño que acaba de llegar, todos haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a traer mucha bendición a nosotros, hermano. Entonces, si nosotros somos entendidos, el Señor nos va a hablar. Y vemos entonces ahora el panorama de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Vemos lo que está sucediendo, todos hemos visto en las noticias esos incendios, hermano, tan terribles en el estado de California. De verdad que es impresionante la manera en que todo se ha destruido de una manera tan rápida que no habían logrado detener los incendios. Hay un video por ahí, no sé si me puedan apoyar con él, solamente un fragmento. ¿Ya está? Ok, a ver, vamos a verlo. En las últimas horas, al menos 4 incendios fuera de control están arrasando en Los Ángeles County, destruyendo hogares y obligando a decenas de miles de personas a evacuar. Entre ellos, el incendio en Pacific Palisades es el más devastador. Este lujoso vecindario, hogar de estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Tom Hanks y Reese Witherspoon, ha visto cómo las llamas avanzan sin control, consumiendo más de 1,500 hectáreas. Lo más alarmante es que estos incendios no están contenidos en absoluto. Alimentados por los fuertes vientos de Santa Ana, que alcanzan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, las llamas amenazan más de 10,000 viviendas y 13,000 estructuras. La situación se torna más crítica con la prolongada sequía que ha dejado el terreno reseco y extremadamente vulnerable al fuego. Los residentes, enfrentando una situación caótica, han tenido que abandonar sus autos en medio del tráfico para escapar. Algunos incluso consideraron refugiarse en las playas cercanas. En Pasadena, a solo unos kilómetros de Los Ángeles, un hogar de cuidado tuvo que evacuar a sus ancianos mientras el fuego se acercaba peligrosamente a solo una cuadra de distancia. Este caos humano resalta no solo la magnitud del desastre, sino también la rapidez con la que todo puede cambiar. Miren nada más, hermanos, los que han visto las noticias de manera más detallada, la manera en que las personas han huido, de verdad parece de película, de esas películas que veíamos hace 10, 15 años. El día después de mañana. ¿Cuántas películas llegaron a ver ustedes de catástrofes naturales, sí o no? Ay, hermano, no se hagan los que no veían nada. Si veían de todo, no, ¿verdad que sí? Entonces vemos ahí cómo estamos mirando realmente esos escenarios así, como de una película de terror que parece que no es real, pero está sucediendo. Pero ¿sabe qué es lo grave?
Lo grave y lo preocupante es que ante nuestros ojos todo eso suceda y nosotros sigamos como que nada sucede. Y nosotros continuemos viviendo una vida vana, una vida vacía, una vida ajena de lo que Dios quiere. Eso es lo peligroso, eso es lo preocupante y lo alarmante. Que no, para nosotros pase como si cualquier cosa, a fin que no está sucediendo en mi casa, a fin que no está sucediendo en mi colonia, en mi ciudad, no es mi problema, no me preocupa. Pues yo te digo, preocúpate, porque esta situación solamente es un evento que va a subir de tono, de acuerdo a Mateo 24, a las señales de los últimos tiempos, en donde marca esas señales como principio de dolores. Y eso va a ir, ¿qué? Aumentando. Diga conmigo, aumentando. Esto que estamos mirando va aumentando cada año y va a seguir aumentando. Y sí debe de preocuparnos, no, hermano, para ser alarmistas o amarillistas, sino para volvernos de todo corazón al Señor, en amistad con Él, en intimidad con Él, porque el Señor, aún en medio del caos, aún en medio de la catástrofe, va a seguir cumpliendo su propósito, hermano. Y yo no sé usted, pero a mí me gustaría ser partícipe del propósito de Dios y cumplir el propósito de Dios, por el cual me dio la vida y por el cual me salvó. No sé si usted tenga ese interés, pero realmente creo que debería nosotros de ocuparnos eso. Déjeme, vamos a la escritura, quien quiera acompañarme y pueda, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, en donde precisamente este capítulo 3 comienza diciendo: el día del Señor vendrá. Y pues habla aquí, ¿verdad? El apóstol Pedro comienza a decir que tengan memoria de aquellas palabras que ya habían sido anunciadas desde antes por los profetas. Pero vamos a leer solamente el versículo 7, que dice, 2 de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está dándonos a nosotros la palabra una enseñanza de lo que es lo que va a suceder. Dice que el cielo y la tierra en el que tú y yo habitamos ahora están reservados para el fuego. Amén. Así dice, que están reservados para el fuego. La palabra dice, hermano, que nosotros no debemos de ignorar, ni para nosotros debe de pasar como algo, pues sí, ni desapercibido, ni tampoco tan dramático como para la gente, porque en nosotros hay una esperanza. En nosotros hay una esperanza que es las promesas de nuestro Señor. Le leo adelantito el versículo 10 de ahí mismo, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Serán quemadas. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos habla con claridad. Esto que está aconteciendo pues no es más que el cumplimiento de la bendita palabra de Dios, hermano. Pero ¿por qué para nosotros es tan importante estarlo viendo, estarlo mencionando? Ya lo sabemos, el arrebatamiento, el fin del mundo, ya sabemos todo, hermano. Ahí está diciendo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también lo decía: para nosotros no nos es gravoso el volverles a decir las mismas cosas, porque si de veras nosotros ya hubiéramos hecho caso, quizá nuestra comunión con Dios sería diferente. Porque si nosotros ya hubiéramos hecho caso desde hace 10 años que venimos, o 5, o 1, o el tiempo que tengas, si nosotros ya hubiéramos hecho caso, nuestra relación con el Señor sería distinta. ¿Sí o no, hermano? Sin embargo, es necesario que el Señor nos hable, nos exhorte y nos siga diciendo y nos siga hablando, porque quizá ahora tu corazón sí está preparado para que el Espíritu Santo nos revele. Quizá hace años no estaba preparado, pero ahora quizá lo esté. Mira, ve cómo el Señor tiene tanta paciencia con nosotros. En ese mismo capítulo lo dice: hermano, no ignores, aunque hay burladores que van a decir: ay, ¿dónde está esa promesa de que el mundo se va a acabar, de que Cristo viene, si tantos años? Ahí lo dice, habrá burladores que lo mencionan, pero no ignores, iglesia, esto es para los que son hijos de Dios, no ignores que para el Señor un día es como 1000 años. Imagínate, para Dios entonces son como 2 días lo que llevamos. No ignores que para Él tu tiempo no es el mismo que el nuestro. En esa magnitud, el Señor que es eterno, imagínate para Él que son 2000 años, si Él es eterno, hermano. ¿Sí o no? Entonces no lo ignores, que para Él un día es como 1000 años.
Dice, pero también entiende que el Señor no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué Dios ha extendido tanta paciencia, hermano? Porque no quiere que ninguno se pierda, que nadie perezca. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quisiera que todos aquellos que reciben el mensaje de salvación lo recibieran, se salvaran. Esa es la voluntad de Dios. Desgraciadamente, hermano, no va a ser así. Porque muchos endurecidos de corazón, incrédulos, burladores, que no quieren dejar la maldad, pues van a ver, hermano, el desastre y el juicio, porque ahí lo dice, ¿verdad?, sobre los impíos, sobre aquellos que no quieren hacer caso al llamado del Señor. Una de las cosas que a mí me maravilla del Señor es la manera en la que Dios nos ha dado una voluntad tan libre para que nosotros decidamos elegir amarlo, decidamos elegir creerle, le honremos con algo tan genuino, porque nace de verdad, porque Dios no nos ha programado para obedecerlo, para amarlo. Él no ha dicho, a ver, a ti te voy a hacer así, vas a hacer esto. El Señor no, nos ha dado una libertad tal que el amor que tú y yo le podemos mostrar es genuino amor, porque nos dio la libertad. Así con los ángeles también lo hizo, hermano. Porque, ¿por qué crees que Satanás pudo engañar a la tercera parte? Porque ellos también tenían ¿qué? Libertad de elegir si seguir sirviendo, adorando y honrando a Dios o darle la espalda a Dios. Lo vemos en la misma creación angelical. Mira, te digo un paréntesis aquí que hace ratito me sorprendía. Dice, si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿qué no podrá hacer con los hijos de Dios que no leen la Biblia? Que no tienen palabra. Si engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿qué no hará con esta generación que no lee la palabra? ¿Qué no hará? Y es cierto, hermano. ¿Qué no hará con una generación ignorante de la palabra, ignorante de Dios? El engaño. Porque lo que más iba a operar en el último tiempo, ¿qué es? El engaño. Es lo que más operaría desde el comienzo de la humanidad hasta el final de los tiempos, el engaño. Ese es el arma estratégica del enemigo, el engaño. Y él quiere cautivar nuestras mentes, seducir nuestras mentes, engañarlas para que al final nosotros nos desviemos de la verdad. Ese es su propósito. La manera en la que lo puede hacer pues es muy diversa. A él le da lo mismo que seas ateo a que seas religioso. Al enemigo le da lo mismo que tú no creas que existe Dios, a que seas hinduista, a que tengas alguna religión muy devota. A él le da igual, porque al final está separado de la verdad. La única verdad se llama Jesucristo, y el único camino al Padre se llama Jesucristo. El único intercesor, el único abogado, el único con la legalidad de presentarte a ti ante el Padre como restaurado, como justo, como bueno, se llama Jesucristo. Porque es el único que cumplió con la justicia del Padre. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro lugar, hermano. Solo Jesucristo. Él es nuestro lugar seguro. A ver, diga conmigo, Jesucristo es mi lugar seguro. No tenemos más que el Señor. Entonces vemos aún, ¿verdad?, todos estos acontecimientos tan terribles. Pero como te decía, lo peor es que nosotros podemos vivir mirando que todo esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos y ser ligeros ante la palabra de Dios. Eso es lo más catastrófico, aún más que el desastre. Aún más que el desastre, hermano. Ver y no hacer nada, no ocuparnos, ¿verdad? Porque hay un versículo en Hebreos que dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Para aquellos que ya sientan la seguridad de la salvación, no tenemos ya la comodidad de decir, yo ya soy salvo, no pasa nada, ya soy cristiano, hasta soy ministro, pastor, ya puedo descansar. No, hermano, no. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué crees? Porque deslizarse es muy fácil. Porque ser engañado es muy fácil, hermano. Por eso la palabra nos advierte, nunca debemos de estar confiados, acomodados a pensar que no va a pasar, que yo ya estoy bien y que a mí no me va a suceder nada malo. Porque eso nos encanta pensar, hermano, que no va a pasar nada malo, pero realmente en la soberanía de Dios, Él puede permitir muchas situaciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas cosas crees que en su soberanía pueda permitir que pasen? Puede ser a lo mejor las pruebas, luchas, enfermedades, situaciones. ¿Y qué va a suceder con tu fe? ¿Y qué va a suceder, hermano? Lo único que tenemos seguro en esta vida se llama nuestra fe. Porque nuestra fe, dice la Escritura, que por nuestra fe nosotros vencemos al mundo.
Por la fe nosotros vencemos, hermano, todo lo que las adversidades, las pruebas, tantas complicaciones que hay en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿O solo mi vida es complicada? No, la vida es complicada para todos, hermano, aún para el millonario, aún para aquel que sea una eminencia científica, para quien tú quieras, la vida es complicada, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros necesitamos definitivamente tener la seguridad de la presencia, de la comunión. ¿Cuántos mensajes de la palabra crees que a lo mejor quien acaba de llegar a la iglesia dice, yo llevo 2, el del domingo y el de hoy, ¿no? A lo mejor hay quienes lleven 10 años y digan, no, pues no podría hacer la cuenta. Llevo muchos mensajes recibidos de la palabra, pero el punto es en cuál de ellos ha dado fruto en tu vida. ¿Cuál de los mensajes de la palabra ha dado fruto en tu vida? ¿En cuál de ellos has recapacitado para arrepentimiento verdadero, genuino, auténtico? No para llorar un momento por las consecuencias de tus pecados, porque eso se llama remordimiento, que es lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Él tuvo remordimiento porque entregó al Señor y después fue y se suicidó, porque dijo, ¿qué hice? Entregué sangre inocente, pero no se arrepintió. Esas son de las cosas, no sé si a usted le pasa, que yo no entiendo a veces y digo, bueno, pero si vio al maestro, lo escuchó, caminó con él, vio los milagros, el día de la cena, un día antes de que el Señor fuera crucificado, estuvo a la mesa con el Señor y el Señor levantó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y levantó la copa y dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y Judas estaba sentado ahí. Quiere decir que él también podía ser partícipe de la misericordia de Dios, ¿o no? Quiere decir que Cristo también estaba hablando de Judas, ¿o no? Porque Judas estaba presente en la cena con el Señor. El Señor no lo excluyó. De hecho, cuando Judas lo entregó, dice que llegó y le dio un beso en la mejilla al Señor. El Señor le dijo, ¿qué quieres, amigo? Le dijo a Judas. Claro, no se lo dijo en relación como que tuviera una amistad íntima con él, pero yo puedo entender que el Señor le dijo, mi amistad sí está para ti, Judas. Mi misericordia sí está para ti, mi gracia sí está para ti, pero de Judas para el Señor no estaba. Entonces ve qué peligroso es, hermano, qué peligroso, qué delicado, que aunque nosotros podamos recibir de Dios el mensaje, el no oírlo, el no entenderlo, el rechazarlo, porque eso le sucedió a Judas, ¿sí o no? Y tuvo remordimiento. Pregúntate un momento, ¿cuántas veces has tenido remordimiento? ¿Cuántas veces quizás has pasado al altar de la iglesia, quizás te has hincado, quizás has llorado, o quizá en la oración de tu casa, pero solo ha sido remordimiento? ¿Y cómo remordimiento? ¿Cómo sé que no ha sido arrepentimiento? Pues porque no ha habido un cambio en tu vida. Porque después de un día, 2, 3 o 5 vuelves a hacer lo mismo. Entonces no ha habido arrepentimiento, sino solo remordimiento. Porque pues sí son dolorosas las consecuencias de andar haciendo nuestras necedades. Pero si no te arrepientes, y si yo no me arrepiento, no vamos a ver la mano de Dios ni la obra de Dios en nuestra vida, iglesia. No vamos a ver el fruto de tener una relación de intimidad con el Señor, donde nosotros podamos experimentar lo que acabamos de leer en el Salmo 25, la comunión íntima con Jehová. Porque la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, nada más con los que le temen. Y a ellos es a los que el Señor les va a hacer conocer su pacto. Entonces realmente yo no sé tú, yo sé que tengo esa necesidad de esa comunión íntima con el Señor,
Yo sé que la tengo, hermano, yo sé que la quiero. Y mira, a lo mejor podemos decir, pues por salvarnos, porque pues no quiero ver a lo mejor la perdición de mi vida, de mi alma, pero una de las excelencias en las que tú y yo nos podemos desarrollar es hacerlo por amor, porque nos hemos enamorado de Él, porque quizá al principio todo lo hacemos por eso, llegamos así. Y decimos, bueno, porque ya no quiero consecuencias, porque ya no quiero vivir así, porque no quiero que me deje mi esposa, mi esposo, porque quiero que Dios me sane, por muchas razones. Pero va a llegar un momento en nuestro caminar que el Señor va a demandar nuestro amor. ¿Qué va a demandar? Nuestro amor. Y ya no lo vamos a hacer por conveniencia, por miedo al juicio, sino lo vamos a hacer por amor a Él. Ese es yo creo que de los niveles más hermosos a los que podemos llegar con el Señor, pero no todos, solo los que quieran, solo los que dispongan su alma, hermano, porque no es fácil. Yo le pregunto a mis hermanos que ya llevan un tiempo aquí y les quiero decir, ¿es fácil buscar la presencia de Dios? ¿Es fácil estar en la presencia de Dios? ¿Es fácil vivir en el Espíritu? ¿Es fácil recibir la revelación de Dios? Nada de eso es fácil, hermano. Pero sabes, entiendo que se paga un precio porque Él lo vale, hermano. Porque Él vale que nosotros paguemos ese precio. Y cuando tú y yo aprendemos a pagar ese precio, quiere decir que estamos empezando a entender que necesitamos ese Dios con todo nuestro ser. Que sin Él no podemos vivir. Lo leía en la mañana en el libro de Juan capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Así como el árbol, hermano, que tiene esas ramas no puede producir fruto separada esas ramas de la vid, así ustedes tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y yo podía entender y como que se me venía a mi mente una imaginación de ese tronco, de esa raíz emanando. ¿Qué es el Señor? Dígame, atributos de Dios, dígame, atributos de su naturaleza. Santo, ¿qué más? Bueno, misericordioso, fiel, ¿qué más? Poderoso, ¿qué más es Dios? Omnipresente, justo, íntegro, verdadero. Mire, esa naturaleza de Dios emana de Él, hermanos. Si usted y yo estamos pegados a Él, ¿qué va a empezar a fluir en nosotros por cuanto estamos pegados a Él? Características de Dios. ¿Qué van a empezar a fluir? Características del Espíritu. Paz, mansedumbre, sabiduría, dominio propio, porque estamos pegados a Él, hermano. Si no tenemos una relación, una comunión íntima con Él, eso no va a emanar de nosotros. Lo que va a emanar se llama religiosidad. ¿Cómo se llama? Religiosidad. Cosas cargadas para, es que me tengo que portar bien, tengo que hacer lo bueno, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer, y para nosotros se nos va a volver como una carga y un peso, porque nos vamos a encontrar con la triste realidad de que no lo podemos cumplir, porque se antepone la carne en nosotros. Pero mira, cuando llegamos a esa relación, a esa unidad, a esa comunión con el Señor, que es la vida, que de Él emana la vida, la paz que necesitas, el dominio propio que necesitas, la mansedumbre que necesitas, hermano amado, hermana, emana de Él. Así es que unida a Él, unido a Él, es de donde tú lo vas a obtener, es donde yo lo voy a obtener. Por eso el Señor dice de nuevo, la comunión íntima, íntima. ¿Cuántos van a decir en aquel día que conocen al Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, Señor, nosotros te conocemos. El Señor va a decir, yo nunca los conocí. Y entendemos que la palabra conocer es una palabra griega que tiene que ver con la intimidad, hermano. ¿Se acuerda de Génesis cuando dice, y conoció Adán a su mujer Eva y ella concibió? Que quiere decir que tuvieron relaciones íntimas. Esa es la palabra conocer. Entonces en la palabra original, el nosotros tener un conocimiento de Dios es tener una relación muy estrecha con Dios. Una intimidad verdadera con Dios, hermano. Para que nosotros realmente haya el conocimiento de su voluntad. Entonces miramos ahora a través de todo lo que está aconteciendo, ese escenario, hermano, profético, todo lo que está pasando en el mundo. Y bueno, nosotros, hermano, no debemos acostumbrarnos, porque quizá ya nos hemos acostumbrado a ver tantas escenas de tragedias, escenas de desastres, de violencia, de maldad.
Tal vez ya nos hemos acostumbrado. Quizá en muchos de nosotros ha producido incluso dureza de corazón ante tantas situaciones que ya lo vemos con frialdad, ¿sí o no? Que lo vemos con frialdad, que lo vemos con costumbre, que lo vemos como que bueno, pues uno más, una situación más, no pasa nada, todo está bien y ya aprendemos a recibir las cosas con dureza. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere relación de intimidad con nosotros para que haya un cambio verdadero, hermano. Porque así como estamos mirando en estos eventos, todo se va a cumplir y un día nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de nuestra necedad, de nuestra maldad, de nuestra dureza, de nuestra hipocresía. Una cara en la iglesia, otra cara allá afuera. Aquí me comporto de una manera, allá afuera soy otro. Le vamos a dar cuentas a Dios de eso. De todo, imagínate ese versículo, de toda palabra ociosa. ¿Cuántas palabras ociosas dices al día? Bueno, para empezar tendrías que estudiar qué es una palabra ociosa, porque quizá tú lo relaciones con groserías. Y una palabra ociosa no precisamente es una grosería. Una palabra ociosa es una palabra vana, es una palabra que no edifica, que no tiene fruto. Es una palabra, ¿cuántas palabras ociosas dices al día? Sí, imagínate que se nos lleve la cuenta, hermano, y cuando lleguemos con el Señor y llevas 10,035 palabras ociosas, ¿me vas a dar cuenta? De todas las palabras. De veras, si nos cayera la realidad, hermano, otra cosa sería. Si la palabra viniera, hiciera en nosotros ese efecto de entendimiento, de lavar nuestra dureza en la conciencia. Porque por el pecado la conciencia se endurece, pero como sigues practicando el pecado, en ti no puede haber luz. Y aunque escuches y aunque estés en la iglesia, no vas a comprender si no dejas tu maldad. Si no dejas el pecado, no va a haber comprensión en tu vida. Entonces, hermano, quizá estemos endurecidos, ¿verdad? Nos endurecemos contra Dios, incluso muchas veces pensando que a Él, quizás es otra actitud que hay. Pensamos a veces que a Dios no le importan todas las situaciones que están pasando o que están aconteciendo en el mundo, hermano. Pero es que, sabes, en nosotros más bien ignoramos quién es Dios, ignoramos su amor, ignoramos su justicia y por eso pensamos que a Dios no le importa todo lo que está aconteciendo en el mundo. Ahorita, conforme lo que veíamos en el video y sabemos, porque esto es así, que los medios de comunicación no te dan realmente ¿cómo se dice? Las verdades, ni la cantidad de muertos, ni el desastre en su magnitud. No lo hacen así. Pero podemos nosotros darnos cuenta por las puras imágenes, pues que es algo catastrófico. ¿Y qué va a desencadenar todo esto? Pues muchísimos más problemas, hermano. Como lo dice la palabra, los caos en la economía, porque cuántas casas se perdieron, cuántos negocios se perdieron en ese lugar, hermano. ¿Cuánto dijo que 150,000 hectáreas? ¿Sí? ¿Recordé bien? Se quemaron. Y es en lo que iba de ese anuncio, imagínate, las casas, los negocios, las personas que se quedaron sin nada. ¿Qué va provocando todo esto? Una acumulación de un problema sobre otro problema, sobre otro problema. Yo me ponía a pensar la cantidad de migrantes que han llegado a Estados Unidos. Todavía estamos viendo aquí en México que han pasado y se han quedado de paso, pero todos esos migrantes que llegan, más los problemas que ya tienen acumulados en el país, hermano, nada más pensemos un momento en todo lo que va a generar con el tiempo, porque esto es como un efecto dominó, ¿sí o no? Es como un efecto dominó lo que va aconteciendo, hermano. Entonces, ahora con lo que está pasando, hay otro segundo video por ahí, hermanos, si lo tienen listo, me avisan. Ok, vamos a verlo, por favor. Solo nos ayudan con el audio porque… Fascinantes, y nos invitan a reflexionar sobre las intersecciones simbólicas entre lo celestial y lo terrenal. El fenómeno astronómico, conocido como el desfile planetario. Este año la toma de posesión trae una coincidencia. Este 20 de enero es festivo federal en Estados Unidos, y lo es porque se celebra el día de Martin Luther King. Estas coincidencias no dejan de ser fascinantes y nos invitan a reflexionar sobre las intersecciones simbólicas entre lo celestial y lo terrenal.
El fenómeno astronómico, conocido como el desfile planetario, ocurre cuando varios planetas parecen formar una línea desde nuestra perspectiva terrestre. Aunque en el espacio estos cuerpos están separados por millones de kilómetros, su posición relativa y el ángulo visual desde el que los observamos en la Tierra crean esta ilusión de alineación. Este 21 de enero, Venus, Marte, Júpiter y Saturno brillarán con claridad en el cielo nocturno, siendo visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán de telescopios para ser contemplados. Mercurio, por su proximidad al Sol, será un desafío incluso para los astrónomos aficionados más experimentados. Pero lo más impresionante de este evento astronómico es su rareza. No volveremos a presenciar un desfile planetario similar hasta el año 2040, lo que lo convierte en una oportunidad única para conectar con las maravillas del universo de nuestro Creador. Además, el momento ideal para observarlo será justo después del atardecer, al caer el sol, pero en un cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Para quienes tengan la suerte de contemplarlo, será un recordatorio visual de la inmensidad y la belleza del cosmos. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, verso 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». En contraste, mientras el cielo nos ofrece un increíble espectáculo de alineación y orden, la Tierra vivirá un momento de intensa actividad política. Donald Trump, tras su victoria en las elecciones del año 2024, asumirá la presidencia de Estados Unidos en medio de un escenario global cargado de desafíos. Su retorno al poder será 4 años después, tras un periodo de gran polarización política en el país, lo cual plantea serios interrogantes sobre el rumbo de la nación americana y su impacto en el mundo. Donald Trump será el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos. Trump es una figura que, como los fenómenos astronómicos, genera admiración y controversia en igual medida. Haciendo un símil con su apellido, muchos ven a Trump como una trompeta profética para este tiempo final, siendo utilizado por Dios para mostrar que estamos viviendo en los tiempos finales anunciados en la Biblia por varios profetas. En su primer mandato ya dio muestras del carácter profético de su liderazgo al poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, lo cual no dejó de causar cierta polémica. Donald Trump fue clave en la negociación de los Acuerdos de Abraham en 2020, un conjunto de acuerdos de normalización entre Israel y varios países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos marcaron un cambio significativo en la política del Medio Oriente, ya que rompieron con la tradición de muchos países árabes de no reconocer a Israel oficialmente mientras no se resolviera el conflicto palestino. Aunque Arabia Saudita no fue parte directa de los acuerdos de Abraham, su papel detrás de las escenas fue crucial. Como potencia regional y líder simbólica del mundo árabe, Arabia Saudita permitió que otros países del Golfo normalizaran sus relaciones con Israel, lo cual fue visto como un cambio estratégico significativo. Durante su primer mandato, Trump también logró que se negociara un acuerdo de paz y reconocimiento entre Israel y Arabia Saudita, que finalmente fue suspendido por el inicio de la guerra de Israel con Hamás a causa de los tristes sucesos del 7 de octubre. Todo parece indicar que se retomarán pronto las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita. Algunas voces proféticas ven este futuro evento de paz como el cumplimiento de la profecía dada por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, verso 3, cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Veamos entonces, hermano, juzguémoslo como dice, juzguemos las cosas, leamos, oremos, meditemos, hermano, de todas las cosas. Mire, a lo mejor la mayoría de nosotros decimos, ay, a mí ni siquiera me gusta ver las noticias. Es algo que ni sé, que no, hermano, y bueno, si no le gusta verlas está bien, pero la palabra de Dios necesitamos estarla escudriñando, hermano, porque el Señor en ella nos advierte, nos habla, nos avisa, nos anuncia, porque el Señor no quiere que usted y yo perezcamos en la maldad, en la ignorancia. Usted cree que a lo mejor decir, bueno, pero yo estoy bien, voy a la iglesia, me porto bien. ¿Cómo usted lo puede saber, hermano? ¿Porque lo juzga usted? ¿Porque usted lo analiza ante su propia razón humana? ¿Piensa que entonces camina bien y no hace nada malo a su juicio? Por eso la palabra dice que usted y yo tenemos que escudriñar nuestro corazón de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que dice la palabra, hermano. Debemos de caminar como la palabra nos marca, y ahí entonces usted y yo podemos tener esa paz, esa seguridad de saber que estamos en una relación verdadera con Dios. Escuche esto, porque al tener comunión con la palabra de Dios, tenemos comunión con el Señor. Al nosotros tener una relación con la palabra, tenemos una relación verdadera con Dios. Porque mire, si nosotros andamos a nuestro parecer, aquí todos vamos a decir, no, pues yo soy bueno, yo soy buena. De hecho, muchos llegamos hacia la iglesia, yo así llegué. Yo dije, no, pues si yo no soy, nunca he matado, nunca he hecho nada malo, no he robado, así como veo a aquellos mafiosos, yo soy buena. Yo pensaba que era buena, pero cuando la palabra de Dios te confronta, juntamente con la obra del Espíritu Santo, caes al suelo y te das cuenta de tu condición de maldad que hay. Necesitamos esa confrontación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos una confrontación genuina del Espíritu Santo, hermano, porque si esa confrontación no ocurre, en nosotros no ocurrirá nada más. No va a suceder nada en nuestra vida. Así como venimos a la iglesia en un corazón duro, frío, apático, sin entender, así salimos y así seguimos viviendo. Aunque estemos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de tantas cosas, no hay un cambio verdadero. No hay un cambio genuino en mi carácter. Ya con eso, hermano, tenemos. Pero es que a mí no me gusta la ira, no me gusta el enojo, no me gustan las malas palabras, los pleitos, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque no tienes una relación de intimidad con Cristo. Por eso no puedes, porque no es en tu fuerza, porque no es tu obra, porque tú no te vas a cambiar a ti mismo. Si no es el Espíritu Santo transformándonos conforme a la imagen y semejanza de Cristo, porque esa es la meta mayor para el cristiano. Ese es el fruto que le vamos a llevar al Señor, hermano. Tan solo ahí nos podemos dar cuenta si en nosotros hay una obra de Dios, si nuestro carácter ya ha sido transformado, si ya en nosotros hay mansedumbre, si ya en nosotros hay dominio propio, si ya en nosotros hay paz, si ya en nosotros hay bondad, el fruto que habla en Gálatas del Espíritu. Allí es cuando tú y yo nos podemos medir de acuerdo al estándar de Dios si realmente estamos en comunión con Dios, porque si nosotros lo preguntamos, todos vamos a decir amén. Si nosotros decimos tú eres bueno o te portas bien o ya te portas bien, conoces a Dios, todos vamos a decir sí. ¿O quién aquí va a decir no, pastora? No conozco a Dios. Soy un pecador que no me he arrepentido, sigo practicando lo malo, sigo siendo gritón, enojón, regañón. Yo como mujer sigo siendo injusta, sigo teniendo pensamientos lascivos, sigo robando, sigo engañando. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién se va a sincerar de esa manera? Y tampoco te lo estoy pidiendo, hazlo delante de Dios. Porque al final Él conoce tu corazón, conoce tus prácticas, conoce tus pensamientos. Delante de Dios nada ni nadie, hermano, vamos a poder escapar. Dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 23. Mira, esta palabra a mí siempre me confronta, siempre el Señor me habla en ella. Libro de Jeremías capítulo 23, versículos 22 al 24. Dice la Escritura. Aquí está hablando de los falsos profetas. El Señor está enojado contra los falsos profetas que le están diciendo al pueblo, no pasa nada. Dios te va a bendecir, tú estás bien, sigue como vas. El Señor te va a dar más.
Ya tienes, pero Dios te va a aumentar. Esos falsos profetas que te anuncian paz y seguridad y que nada sucede, pura prosperidad, puro engaño, hermano. El Señor estaba enojado contra esos falsos profetas que decían: soñé y Dios me habló que tú vas a ser levantado, cuando esa persona ni siquiera se ha arrepentido. El Señor estaba enojado contra ellos y le dijo a Jeremías: diles a ellos, ¿verdad? Dice el 22, dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice el 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Por qué nos confronta esa palabra, hermano, esa declaración de quién es Dios? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, de mí? ¿Alguien se podrá esconder de su mal proceder, de su corazón endurecido? ¿Alguien podrá ocultarme sus malas obras? Aquí te presentas con una cara de buen cristiano, pero Dios te ve que estás practicando corrupción. Dios te ve que estás engañando, que estás adulterando, que estás robando, que estás abusando de las personas. Dios te ve. Por eso dice ahí el Señor: ¿crees que yo soy Dios solamente de cerca? ¿No soy Dios de lejos? ¿No lleno yo toda la tierra?, dice Jehová. Y esa palabra, hermano, si tú y yo la recibimos, la creemos y el Espíritu Santo nos la revela, nos va a hacer entender delante de qué Dios estamos, delante de qué Dios servimos. Porque para nosotros es bien fácil: bueno, sí, ya escuché una palabra, Dios ya me perdonó, pero seguir haciendo mi maldad, seguir practicando lo malo es bien fácil, hermano, porque no hay arrepentimiento, porque no hay dolor, porque no se cree lo que dice la palabra. Las señales hablan, lo veíamos en la alineación de los planetas, ese evento. Vemos en el libro de Génesis que esos planetas, que esas estrellas fueron puestas para señales, porque Dios iba a hablar también a través de los astros. El Señor habla a través de la creación, por los elementos de la tierra. Dios habla de tantas maneras, aunque a nosotros la iglesia nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, dice el libro de Hebreos. Al mundo le está hablando a través de los eventos. Nadie va a poder decir: a mí no me dijiste, a mí no me hablaste. Nadie se va a justificar ante el Señor. Cuánto más nosotros como iglesia, cuánto más tú y yo, que tuvimos la oportunidad de estar en un centro de rehabilitación, de estar en una casa espiritual, de estar en un lugar donde se abrió una puerta de oportunidad para salvación de mi alma. Pero yo la menosprecié, porque como dice la palabra, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué se aman más las tinieblas? Porque nos gusta nuestro pecado, porque nos gusta nuestra maldad, porque nos gusta vivir como vivimos. No quiero las consecuencias, pero sí quiero seguir practicando lo malo. Con Dios no es así, hermano. Las cosas con Dios son radicales. Así como Cristo fue radical, así como Cristo tuvo que entregar su vida en sacrificio absoluto, total y completo, así usted y yo nos tenemos que entregar de manera total y completa al Señor. Nunca vas a ver una obra de Dios si sigues teniendo falsedad en tu corazón. Y si sigues practicando maldad, el diablo va a llenar tu mente de engaño y de mentira y te va a llevar a desviarte. Te va a llenar la mente de tantas cosas y te vas a convertir en un enemigo de la iglesia. Te vas a convertir en un enemigo de Cristo. Porque eso es lo que hace el diablo con la gente que no se arrepiente, que está con una careta, pero en realidad no tiene arrepentimiento. ¿Sabes? Los empieza a usar como utensilios de maldad por su falta de arrepentimiento. Y por eso vemos falsedad muchas veces en la iglesia, en las personas, en los lugares. Quisiéramos que no fuera así, pero el mismo Señor lo dijo, que crecería junto el trigo con la cizaña, que era necesario. No lo entendemos a profundidad, pero si el Señor dijo que era necesario, así es. Pero Él nos va a guardar a ti y a mí, hermano, porque las cizañas son los hijos del maligno. Y no precisamente un hijo de maligno es un santero, es un hechicero, es un brujo que se infiltra, que si se infiltra el Señor lo reprenda y el Señor lo saca porque guarda su iglesia. Y porque ningún arma contra la iglesia va a prosperar, está escrito. Pero no precisamente es un enemigo tan directo. Una persona también que no tiene comunión íntima con Dios, que es carnal, que no deja de hacer maldad, se puede convertir en un enemigo en la iglesia. Porque ve las cosas a su juicio, porque solo viene a criticar a la iglesia.
porque solo viene a ver lo malo, los errores, los defectos, las fallas del hermano, de aquel que se equivocó, y se convierte en una piedra de tropiezo para el caminar de otro. Se convierte en un estorbo. En vez de ayudarle, es una persona que está ¿qué? Estorbando en su caminar. Amado hermano, necesitamos una intimidad con Dios para conocer los tiempos y procurar con diligencia prepararnos cada día. ¿Alguien aquí está cansado que le digan prepárate? ¿Alguien aquí está cansado que le repitan? El apóstol Pablo decía, yo no me canso de repetirles, se lo aseguro que el apóstol no se cansa de repetirnos, y los que predicamos y Dios nos pone esa palabra, no nos cansamos de repetirlos. ¿Por qué? Hasta que hay un entendimiento, hasta el último momento, hasta que se cierre la puerta del arca y diga, ok, se acabó el tiempo de la gracia, ya no hay oportunidad. Hasta ese día el Señor dice, reprende, exhorta, advierte en tiempo y fuera de tiempo. No importa que no te quieran escuchar, tú tienes que hablar. Tú tienes que repetir, aunque a veces la gente se canse y diga, ya me aburrieron con el mismo tema. Pues ojalá ya lo hubieras entendido, porque si ya lo hubiéramos entendido, pues no se nos tendría que volver a estar repitiendo las mismas cosas. Pero el Señor nos sigue hablando porque nos ama, hermano, porque quiere que seamos entendidos y porque quiere que formemos parte de su propósito en todo lo que está aconteciendo en el mundo. Dios no nos quiere ajenos, envanecidos, alejados de la voluntad de Dios, porque sabes, hay tanta necesidad en las personas, pero cuando nosotros nos llenamos de la vanidad de esta vida, nos alejamos de la necesidad de las personas, hermano. Nos alejamos de la necesidad de aquel que no conoce a Cristo, de aquel que está sufriendo ahora pensando que Dios no existe, porque está endurecido por su maldad. Y sabes, la gente lo primero que hace al vivir las consecuencias de su injusticia, una vida de drogadicción, una vida de robo, una vida de mentira, una vida de engaño, y después cuando llegan las consecuencias y empiezan a cerrarse las puertas de bendición y empiezan a vivir las consecuencias, se levantan contra Dios diciendo, es que tú no existes. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? Todavía se ensoberbece a ese grado el corazón, en vez de humillarse y decir, Señor, yo he sido injusto. Por estarme drogando le quité el dinero a mis hijos, no les di de comer, los abandoné, o he sido injusta. Por andar en la vanidad de mi vida, abandoné mi hogar, abandoné mi casa por hacer lo que yo quise, y ahora me duelen las consecuencias de mi pecado y todavía me ensoberbezco y me endurezco contra Dios, pensando que Él tiene la obligación de ayudarme y de resolver todos mis problemas. Por eso dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Pero solamente cuando Dios vea humillación, dolor. Así cuando tú te apachurres por tu maldad y digas, me duele mi condición, Señor, me duele mi maldad, me duele mi pecado. A lo mejor no lo entiendo todavía, pero sabes, Señor, yo me quiero arrepentir por fe, porque tal vez no lo siento todavía, porque estoy tan contaminado del mundo, tan contaminado de pasiones, de seducciones de la carne, tan engordado en mi alma de la contaminación del mundo, que no lo puedo entender. Pero creo que tú eres el Señor, creo que tú eres el camino al Padre, creo que moriste en la cruz por mí, creo el mensaje de la palabra. Por lo tanto, por fe voy a ese deseo de arrepentimiento. Por lo tanto, por fe en ese mensaje de la palabra, voy a pedirte que me concedas arrepentirme, porque a mí no me interesa arrepentirme, Señor. En mi humanidad y en mi maldad no quiero, pero si tú me concedes la gracia, yo me voy a arrepentir. Y entonces va a venir una obra del Espíritu Santo, hermano. Solamente ahí es donde usted y yo vamos a poder experimentar la realidad de Dios. Cuando haya arrepentimiento y el Espíritu Santo venga y el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo y regenere nuestro espíritu y regenere nuestra mente, solamente ahí usted y yo vamos a tener una amistad con Dios. No se engañe creyendo, hermano, es que Dios está conmigo. No te engañes. Si tú haces maldad, Dios no está contigo, por cuanto dice la palabra que Dios está irado contra el impío y contra el pecador todos los días. No te engañes creyendo que sigues haciendo maldad y después de años de estar escuchando la palabra, tienes tú la osadía de seguir viviendo igual, pensando que Dios está contigo. No te engañes, porque la palabra te confronta. Dios está airado contra el impío
y contra el pecador todos los días. Hasta que tú no vengas al arrepentimiento y te vuelvas en amistad con Dios, Dios está irado contra ti. Dios está irado, hermano, porque en la injusticia, en la impiedad, en la maldad y en la dureza no obra el amor de Dios, no obra la justicia de Dios. Vamos a pisotear la sangre de Cristo creyendo, bueno, pues es que sí hice maldad otra vez, pero ya voy a ir a la iglesia el domingo y ya, con una oración que vamos a hacer, todo va a pasar. Y hermano, no te engañes, porque si no hay una obra de regeneración en tu vida, ¿cómo lo sé, pastora? ¿Cómo sé? ¿Cómo tengo la seguridad de que Dios ya obra una regeneración en mí? Porque aquel pecado, hermano, que practicamos una y otra vez, lo empezamos a aborrecer. Nos empieza a causar dolor, nos empieza a causar tristeza volver a pecar. Y si sigues pecando deliberadamente, pues sí, como que medio te da tristeza, dices, híjole, otra vez ya la regué, pero bueno, pues ya no pasa nada. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo, hermano. Porque una evidencia de nacer de nuevo es ese dolor que viene por pecar contra Dios. Y no hablo de remordimiento, hablo de dolor. Hablo de ese dolor que te lleva a llorar. Hablo de ese dolor que te lleva a postrarte, a humillarte, a ayunar y a clamar para que Dios corte las cadenas de tu pecado. Hablo de eso, eso se llama arrepentimiento. Y si en ti no hay y en mí no hubiera regeneración y nuevo nacimiento, tú y yo no podemos tener relación con Dios. Así de sencillo, hermano. No podemos, sería imposible, porque Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir personas que hayan nacido de nuevo en su espíritu. En el espíritu es donde usted y yo tenemos comunión con Dios. No es en el alma, no es en la razón, no es en la lógica, porque en tu lógica no puedes tener comunión con Dios, porque Él es espíritu. Es en nuestro espíritu resucitado, nuestro espíritu nacido de nuevo. Es un espíritu regenerado, hecho de nuevo, por el cual tú y yo podemos tener comunión con Dios, unidad, relación, amistad. Si no hay regeneración y nuevo nacimiento, no hay relación con Dios, iglesia, aunque vengas todos los días al culto. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos es a los que el Señor les va a hacer conocer su pacto. ¿A quién les va a revelar? A los que tienen comunión íntima, a los que tienen temor, hermano. Nosotros podemos oír y oír y oír una y otra y 1000 prédicas y 10,000 y ver muchas señales, pero si en nosotros no hay una obra genuina del Espíritu, nada va a suceder. Así seguiremos igual, con la misma maldad, con la misma lejanía de Dios, con la misma frialdad. ¿Sabes? Una característica de tener un espíritu apagado o quizá muerto es la falta de comunión con Dios, la falta de oración. Y no hablo de una oración como de esas oraciones donde repetimos y repetimos, sí, Padre bendito en este momento, Padre en esta hora, Señor, aquí estoy contigo otra vez, Padre, de nuevo diciéndote, Padre, que no hablo de eso porque eso se llaman vanas repeticiones, sino de una comunión, una relación, una intimidad, hermano, donde tú y yo podemos hablar con Él. Eso no es sencillo porque tenemos que buscarlo. Yo de verdad una de las cosas donde el Señor ha ministrado mucho mi vida es con nuestro Padre Espiritual, porque Él siempre nos ha modelado esa relación con Dios. Él siempre nos lo ha enseñado. Bueno, yo que soy ministro nos lo ha repetido cada que nos ve. Yo creo que nos vuelve a decir, y estoy segura que nuestro apóstol no se cansa de volvernos a decir: ora, ten comunión con Dios, ayuna. Ayer en la noche, amados ministros, hermanos, nos volvió a decir: ora, ayuna, ¿cierto, hermano? Y casi todos los días nos está diciendo: ora y ayuna, porque esa es una comunión con Dios, hermano, una relación verdadera, una necesidad genuina. Pero si a ti no te interesa, si tienes una agenda ocupada, si tienes tus propios planes, proyectos, deseos, anhelos y sueños, no te preocupes, llévalos a cabo. Si no tiene lugar Dios en tu vida, no te preocupes, hermano, porque dice Job que si tú le amas, no le agregas nada ni le das nada, y que si tú pecas contra Él y te alejas de Él, tampoco le quitas nada ni le agregas nada, porque Él sigue siendo Dios, completo en sí mismo. No nos necesita el Señor, nosotros lo necesitamos a Él.
Somos nosotros los necesitados. ¿Él en qué nos necesita, hermano? ¿Sabes por qué? Por amor es que nos tiene aquí. Por amor y gracia es que nos llama al arrepentimiento. Él no quiere que suframos el castigo, la recompensa de la maldad, hermano. Por eso sigue hablando y nos sigue exhortando a arrepentimiento, a acercarnos a Dios, a tener una comunión con Él, hermano. Nos sigue hablando Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso que Dios siga hablando a nuestra vida. Y yo sé que tú y que yo reconocemos muchas áreas en nuestra vida que todavía necesitan ser cambiadas y con las que hemos batallado por mucho tiempo. Que decimos, Señor, bueno, pero si yo quiero dejar, yo quiero hacer, el Señor nos dice, no es tan fácil. No basta con desearlo. Tienes que activar las cosas. Tienes que, a ver, no sé a cuántos les guste correr, ir al gimnasio, a cuántos les guste esa vida ejercitada. Y digas, no, es que a mí me encanta tener ese cuerpo fitness, ¿verdad? Y ser bien saludable, sí. ¿Y te basta con desearlo? Dímelo, ¿te basta con desearlo? ¿Y cuánto trabajo cuesta disciplinarte para ir al gimnasio o para correr o tener una vida saludable? Dime, ¿cuánto te cuesta? Entonces, pero sin embargo se llama accionar, poner por obra, hacerlo. Yo sé que la mayoría tenemos un mal hábito de lectura, primero por cultura, ¿sí o no? En la secundaria te obligaban a veces a leer un libro y eso, si bien te iba, ahorita ya creo que ni leen los niños, de verdad creo ya ni leen. O lo que leen ya son puras cosas de verdad que no les edifican en nada. Pero bueno, al final nos damos cuenta, hermano, que por cultura hay un problema en la lectura. Pero te voy a decir una cosa, si nosotros lo determinamos por cuanto estamos creyendo al mensaje, cada vez que se nos advierte, se nos exhorta, se nos enseña que tenemos que estar en la Escritura, que tenemos que leer la palabra y tener una comunión con Dios en ella, porque por ella nosotros seremos limpiados y vamos a recibir de Dios revelación, solo por la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Solo por la palabra, hermano. ¿Quieres cambiar? Solo por la palabra. ¿Quieres recibir instrucción de qué hacer como esposo, como esposa, como hijo? Solo por la palabra. En la palabra está toda la instrucción de Dios. Pero ¿cuánto cuesta estar en la palabra, hermano? Ok, reconocemos que por cultura hay un problema, nos cuesta trabajo. Pero si hay una decisión en nosotros, vamos a comenzar a accionar. Un capítulo al día. Va a ser un logro, pero diario, continuo. Que diga, Señor, lo tengo que hacer. Híjole, se me olvidó, yo me había propuesto mañana, no, pues tengo de 9 a 10 de la mañana o de 9 a 9 y media, depende de tus tiempos. Ahora sí, Señor, me voy a proponer estar en tu palabra porque te quiero conocer, porque quiero cambiar, porque quiero que tú limpies mi alma y me edifiques y me fortalezcas y me enseñes tu palabra. Ya lo propuse, lo voy a hacer. A lo mejor lo logras un día, dos y después vuelven los malos hábitos, las carreras, las prisas, vuelven tantas cosas que nos pasan, ¿sí o no? Y otra vez, híjole, son las 10 de la noche, no leí, no importa, ve a la palabra, de nuevo, obliguémonos, hermanos, de verdad, así como te obligas a correr, a ir al gimnasio aunque te cuesta, pero lo has hecho, lo has logrado, ¿por qué? Porque lo has determinado, porque lo has accionado, así es igual con la palabra. Pongámoslo por obra, hermano. No importa, híjole, se me olvidó, pero ya te acordaste, hazlo y eso va a generar en ti el deseo y Dios va a ver tu corazón y va a ver mi corazón y después el Señor nos va a dar la fortaleza para hacerlo, hermano, porque Él prueba nuestro corazón, porque ve nuestras intenciones, porque ve nuestros deseos. Cuando nosotros no hay más que apatía, a mí no me interesa, a mí no me importa, pues Dios nos deja. Dios no nos obliga, hermano, pero también sepamos bien que Él nos advierte y a través de lo que estamos mirando, hermano, esas advertencias, ¿verdad? Algo que llama mi atención y que se ha visto mucho también a través de las redes, hermano, es destacar todo aquello que vemos ahora en los incendios que acontecieron en California. Dice aquí, es importante destacar que todo lo que ha sucedido exclusivamente en Los Ángeles, especialmente 5 días después de que ricos y famosos se burlaran públicamente de Dios en el evento de los Globos de Oro, pues nadie agradeció a Dios durante esta entrega de los premios y todavía un comediante añadió que la ciudad de Los Ángeles era una ciudad sin Dios. Es impresionante cómo esa ciudad, considerada una de las más ricas, hermano, ha sido devastada, porque dice Isaías que la soberbia de los hombres va a ser quebrantada.
Dice que la altivez de los hombres va a ser quebrantada también. Entonces conviene humillarnos delante de Dios, hermano. ¿Lo crees? ¿Crees que es mejor humillarnos delante del Señor? ¿Crees que es mejor reconocer nuestro pecado? ¿Que es mejor creer que ser incrédulos, que ser desentendidos, hermano? Pues estamos mirando con nuestros ojos tantas cosas. Yo te invito a que lo examines, te invito a que lo reflexiones, a que lo escudriñes tú delante del Señor, hermano. Que busques del Señor la comunión íntima, la relación con Dios, hermano. Porque sabes, una vida sin comunión con Dios es una vida vacía. Y por eso a veces en nosotros hay esa vaciedad de nuestro corazón, esa vanidad, hay esa falta de propósito, esa falta de fuerza, esa falta de entendimiento, de productividad. ¿Cuántas cosas perdemos por no tener comunión con Dios? Lo perdemos todo porque Él es todo. La palabra por eso es tan radical y tajante. Dice, separados de mí, nada. ¿Y qué es nada? Nada. Separados de Él, ¿puedo ser un buen hijo de Dios? No. ¿Puedo ser un buen ministro? No. ¿Un buen padre, una buena madre, un buen esposo, un buen hijo? ¿Separados de Dios podemos hacer? Nada, hermano. Aún tus planes y proyectos Dios te los permite por su gracia, los dones de gracia que el Señor te ha concedido, porque Él es bueno, te permite trabajar, te permite recibir un salario, te permite comprar cosas, te permite tener hijos, te permite muchas cosas por su bondad. Pero sabes, separados de Dios hay vaciedad. Hay vacío y tarde o temprano llega la ansiedad y por eso viene la adicción y por eso viene el alcoholismo y por eso existe el adulterio, porque hay vaciedad, porque no te satisface tu vida, porque no te satisface la persona con la que vives, pero no es la persona, eres tú, porque así puedes ir con una y con otro y con mil y vas a seguir igual de vacío. Dice la palabra, el ojo nunca se sacia de ver y nunca te vas a cansar en la carnalidad de esa vida de vaciedad, hermano, porque nuestra plenitud está en Cristo. La plenitud de todo hombre está en Cristo. La paz de todo hombre está en Cristo. El propósito, la vida, todo está escondido en Él, hermano. Yo te pregunto, ¿conviene que vengamos a Cristo? ¿Conviene que vayamos al Señor, que nos amistemos con Él, que tengamos comunión con el Señor? Conviene para nosotros. Los primeros beneficiados somos nosotros, hermano. Y en esa vida vana, en esa vida destructiva, no vamos a encontrar absolutamente nada. Lo mismo que has vivido durante tus 40, 50, 30, 80, no sé cuántos años tengas. Pero si no tenemos al Señor, no tenemos nada, hermano. Y Él nos ha dado un privilegio glorioso de recibirlo, de amarlo, de conocerlo. Qué precioso don, regalo nos ha dado el Señor de conocerlo, hermano. Es un regalo, es un don que no merecíamos. Él nos lo dio simplemente porque quiso dárnoslo por amor. Así nos lo dio. Él dijo, te quiero dar este regalo, te lo doy. Pero sabes, nosotros decimos, no me interesa, no lo quiero, no me gusta, no me atrae, no me agrada. Y el Señor dice, yo no he venido para que el mundo se pierda. Yo no he venido a juzgar al mundo ni a condenarlos, dice el Señor. Pero la palabra que yo les he hablado, esa palabra los va a juzgar a ustedes en el día postrero, porque la palabra de Dios es justa. En ella no hay injusticia y la palabra nos ha sido dada a nosotros. Si no la recibimos, si no la creemos, si no la entendemos, si no la vivimos, si no la obedecemos, entonces vamos a recibir ¿qué? El juicio, porque dice, yo no los vine a juzgar, pero la palabra que yo ya les he hablado, ella los va a juzgar, porque la palabra es limpia. Porque la palabra es luz, porque la palabra es enseñanza, porque la palabra es bien, porque la palabra es bendición, la palabra es restauración, la palabra es verdad, en ella hay justicia, en ella hay dirección, en ella hay sanidad. Mira cuánto hay en la palabra, lee el Salmo 119, excelencias de la ley de Dios. Un tesoro precioso, pero tú y yo estamos tan lejos de la palabra, de verdad, hermano, que estamos lejos de entender la revelación de la sabiduría de quién es Dios. Profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos. ¿Por qué? Porque en realidad no lo conocemos. Profesamos tener a Dios, ser cristianos, pero nuestra conducta evidencia que no tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Porque la palabra no nos ha sido revelada, no la anhelamos, para empezar ni la deseamos, hermano.
¿Cuántos de aquí al leer la Biblia, no levante la mano, se duermen en el primer capítulo que empiezan a leer? ¿Cuántos aquí llevan 2 versículos y ya sus ojos empiezan a cerrar? Pero en cuanto les llega la notificación de Instagram, se despiertan en automático. Y ahí sí se avientan, ¿cuántas palabras serán por un texto? No sé, muchísimas, imágenes y videos. Y no, ahí no hay cansancio, ahí no hay sueño. Porque lo que ahí se está alimentando pues es la carne. Y la carne dice, sí, ve más, ya llevas 1 hora. Ay, pensé que llevaba 5 minutos y ya llevo 1 hora aquí. Porque la carne no se sacia. Por eso hay que matarla. Con la carne no podemos tener una concesión. Bueno, carnita, nada más tantito, acompáñame. No, con la carne, ¿qué? Tenemos que matarla, hermano. ¿A quién le gusta la palabra muerte, sacrificio, morir, matar? A nadie. Tan solo al momento de quererlo poner por obra nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Pero te digo algo, vale la pena, hermano, porque ahí vamos a experimentar la presencia, la palabra, la revelación, el amor, la gracia de nuestro Dios. Solamente ahí, hermano. Y nos vamos a convertir en discípulos, porque el Señor dijo que muchas multitudes lo seguían. Dice la palabra que lo iban siguiendo muchos y que en un momento caminando el Señor, aquellos que lo seguían, el Señor se detiene, voltea hacia la multitud y les dice, ¿quién de ustedes? Y aquí habemos muchos también. Y el Señor nos dice hoy, ¿quién de ustedes quiere ser mi discípulo? A lo mejor de aquí ya hubiéramos levantado, yo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. ¿Cuántos crees que hayan levantado la mano? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero en el momento que les dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, crucifíquese, tome su cruz y sígame. Si en algún momento, hermano, que los regañó, que les dijo, dice que muchos lo dejaron de seguir, imagínense en el momento que el Señor les dijo eso. A lo mejor ahí, muchos como nosotros ahorita con grillitos en la cabeza, ¿qué querrá decir el Señor? ¿A qué se referirá? ¿Por qué está diciendo que nos crucifiquemos, que nos matemos, que vayamos a una cruz? No lo entiendo, ¿sí o no? Pero sabes, en el corazón, en el espíritu hay un deseo, en el espíritu nuestro hay un deseo, porque es el llamado de Dios a nuestro espíritu. Y en ese deseo nosotros decimos, sí, amén, Señor. Yo no lo puedo hacer, ayúdame tú. Yo lo que te pongo aquí hoy, esta noche, es mi voluntad. Yo lo que te pongo aquí hoy, esta noche, es mi fe. Creo en la palabra, creo en el mensaje, me arrepiento de mi maldad. A lo mejor no en la magnitud que debería, pero aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, me humillo delante de ti. Y entonces la obra de Dios comienza en nosotros. Y Él es el que nos ayuda. Te pregunto, de acuerdo a lo que la Escritura da testimonio de los discípulos que murieron todos crucificados, que fueron muertos, ¿verdad? En sacrificio, ¿cuántos de ellos dice la Biblia que se negaron o que se rehusaron? Ellos mismos dijeron, yo ya estoy puesto para ser sacrificado, porque ya se habían sacrificado desde antes en su corazón, hermano. Ya se habían entregado antes en totalidad a Cristo. Ya no les costó trabajo ir a una cruz literal cuando los mataron por causa de Cristo, por ser discípulos, por ser apóstoles del Señor. Ya no les costó trabajo porque ya estaban entregados desde antes. ¿Ya estás entregado? ¿Ya estás entregado, hermano, de corazón? ¿Ya te entregaste absolutamente a Dios? ¿De verdad ya no en ti hay ese corazón envanecido, endurecido? Porque el Señor nos está llamando a una comunión íntima con Él, a una relación verdadera y genuina, hermano. Entendamos los tiempos. Dejemos de estar en nuestras vanidades, en nuestras maldades y volvámonos al Señor de corazón, hermano, porque Él llena toda la tierra. Porque ahora mismo nos examina, está viendo cómo recibimos el mensaje, cómo nosotros disponemos o no disponemos el alma, si nos arrepentimos o no, el Señor nos ve. Así es que consideremos, hermano, lo que el Señor nos habla, porque la palabra de Dios es firme, porque la palabra de Dios es eterna, genuina, verdadera, y toda ella se va a cumplir. Diga conmigo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios esta noche por su palabra. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude.
Si en algo la palabra de Dios, la palabra, escucha, no mi predicación o lo que yo te pueda dar como hermana, como compañera de milicia, no lo que yo te pueda decir, sino lo que la palabra de Dios habló a tu vida. Si en algo la palabra de Dios habló a tu vida, yo te pido hoy que abras tu corazón al Señor. Te pido yo que pues puedas hoy reflexionar, que puedas hoy poner a introducirte dentro de ti mismo para meditar en lo que el Señor habla, porque nuestro Dios, hermano, quiere que nos volvamos a Él, que volvamos en amistad y en comunión con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos esta noche y le dices: Señor, aquí estoy, Padre? En este momento, Señor, yo quiero pedirte hoy perdón. Perdóname, Padre, por mis errores, perdóname por mis fallas, mis debilidades, todas aquellas cosas que han estorbado en mi caminar, Señor. Yo reconozco que es mía la falta, es mío el error, es mío el pecado, Señor. Tú eres santo y puro, Padre. Yo soy el que he fallado, yo soy el que me he envanecido, yo soy el que me he endurecido, yo lo reconozco ante ti. Pero también creo, Señor, que hay gracia y que hay misericordia, Padre, para aquel que se arrepiente, para aquel que se vuelve de corazón a ti. Enséñame tú, Señor. Revélame tú, Padre, porque tú sabes que en mí no hay capacidad de hacerlo. Tú sabes que yo no tengo, Señor, la capacidad de poder comprender, pero si tú me revelas tu palabra, si tú me revelas tu amor, si tú me revelas tu llamado, Señor, yo aquí estoy. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y dicen: yo aquí estoy, Señor, sin reservas, totalmente quiero estar, Señor, ante ti, Padre? Yo aquí estoy. Quiero decírtelo una vez más: aquí estoy. Oh Espíritu Santo, si a veces yo pensara pruebas, luchas, dolores, miedos, yo te diría: no quiero pasar por ellos, Señor. Pero aquí el sabio eres tú. Solo puedo decirte: aquí estoy, Señor. Solo puedo decirte: me entrego a ti. Haz tú como aquel alfarero al barro, dice tu palabra. Haz tu parecer, porque tú eres perfecto, Señor. Haz tu obra en mi vida, oh Dios, en mi salvación, porque yo te necesito. Porque al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Hoy vengo a ti, quizás sin entendimiento de quién eres tú, pero lo hago absolutamente por fe, porque creo en la palabra que se está hablando, Señor. Hoy vengo a ti a pedirte gracia, a pedirte ayuda, a pedirte socorro, Señor. Yo quiero ser de esos íntimos. Yo quiero ser de esos que tienen una comunión íntima, porque así dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Yo quiero ser de esos que te temen, Señor, de esos que tienen comunión íntima contigo, Padre, porque entonces me revelarás tu pacto, porque entonces me revelarás los tiempos y me revelarás tu palabra, Señor. Aquí estoy, precioso Padre, totalmente quiero rendir mi vida. Ayúdame, ayúdame, Señor. Vamos, hermano, levanta tu voz. Yo no sé si tengas necesidad, pero si hay un necesitado aquí, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Este lugar es un lugar para poder levantar oración, para poder levantar nuestra voz con libertad, porque es la atmósfera que prepara el Espíritu Santo por la predicación, por la advertencia de la palabra. Abre tus labios, porque ese es un momento donde puedes hacerlo. Si te sientes incapaz, si te sientes ajeno, solo cierra tus ojos, levanta tus manos y desde tu corazón clámale. Clama desde tu alma delante del Señor y dile: solo ayúdame, Señor, porque yo te necesito, Padre, porque yo necesito tu ayuda, mi Dios. Aquí estoy, Señor. Precioso eres, Padre.